El libro de Ruth toma su nombre de uno de los personajes principales de esta obra, Ruth la Moabita, que decide acompañar a su suegra Noemí en su desgracia y encuentra en Booz la salida a su situación. Sin embargo, es Dios quien en su providencia le ofrece más de lo que podía esperar. El contexto del relato es la época de los jueces, y salvo la estancia en Moab, narrada en los primeros versículos, todo transcurre en Belén de Judá. En la Biblia hebrea, el libro de Ruth aparece entre los Ketubín, o escritos breves, con una ubicación que varía según los manuscritos. A veces se coloca antes de los Salmos, en relación con la figura de David, autor de los Salmos y descendiente directo de Ruth. Otras veces se encuentra entre los Megilot o los 5 rollos que se leían durante las fiestas judías. El libro de Ruth se leía especialmente en la fiesta de Pentecostés o de las Semanas, que coincidía con la recogida de la cosecha. En la Biblia griega, por el contrario, el libro de Ruth se sitúa después del libro de los jueces, pues este es el escenario histórico en el que el autor quiere contar su historia. El libro de Ruth es un buen contrapunto al libro de los jueces, porque en ellos encontramos relatos cargados de violencia y muerte. En Ruth, por el contrario, todo se desarrolla sin que nadie cometa un solo pecado. Es uno de esos contrastes tan típicos del texto bíblico. Del hombre libre se espera lo mejor y lo peor. El género literario del libro del Ruth es diverso al de los de Samuel o de los Reyes o de las Crónicas. Aunque se trata de un relato corto, habrá que relacionarlo más bien con los relatos del Génesis por su carácter fundacional. En este caso, se trata de fundar la genealogía de David y con un marcado carácter didáctico y sapiencial. Algunos exégetas han querido ver en el libro del Ruth una defensa del matrimonio mixto entre judíos y paganos. Sea como fuera, el autor sagrado combina perfectamente la narración y el diálogo. Juega con los cambios de ritmo y sabe marcar muy bien las transiciones entre un episodio y otro, ofreciéndonos una pequeña joya literaria. El lenguaje de Booz y de Noemí tiene un característico estilo arcaizante, ceremonioso y paternal, signo de que se trata de un personaje mayor. El libro se estructura en 4 escenas con un epílogo. La primera escena narra la desgracia y el retorno de Noemí con su nuera Ruth a Belén de Judá, en el capítulo 1. En el capítulo 2 se narra el plan de Noemí y el encuentro con Booz. Por el contrario, en el capítulo 3 se encuentra la ejecución del plan en la era de Booz. Y en el capítulo 4 se narra la boda de Ruth con Booz. Finalmente, en el epílogo, se presenta al hijo de Ruth y nieto de Noemí, que será el abuelo de David, como se lee en el capítulo 4, del 13 al 22. ¿Cuáles son los temas centrales de este libro? Vamos a tratar de indicarlos brevemente. En primer lugar, destaca la providencia de Dios, que actúa discretamente en lo cotidiano. No hay seres sobrenaturales como en Tobías, ni héroes como en Judith o en Esther. Dios salva y realiza su plan a través de personas comunes y corrientes. Noemí, Ruth, Booz. E incluso las actitudes de Orfá o del otro pariente no son reprobables, sino que sirven para destacar la generosidad de Ruth y de Booz. Por eso el autor utiliza el mismo término para hablar del manto de Booz en el capítulo 3 y las alas protectores de Dios en el capítulo 2. De igual modo, Dios se sirve de las prescripciones de la ley, como el levirato o el patronato del Goel,
que vienen referidos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, para dar una salida a una situación que parece desesperada y fuera de las manos de Ruth. Es Dios quien da al Hijo, que premia la fidelidad y la misericordia de Ruth y de Booz, haciéndolos así ingresar en la genealogía de David. Un segundo elemento es el carácter religioso del libro. Son numerosas las bendiciones que jalonan el relato, como vemos a lo largo del libro, el capítulo 1, capítulo 2 o incluso el capítulo 4. También Noemí da un sentido religioso a su desgracia, como bien se lee en el capítulo 1, el versículo 13. Ella se abre a la esperanza y al final el relato encuentra la respuesta de Dios, como afirman las mujeres en el capítulo 4. Bendito sea el Señor que no te ha dejado sin protección. El nombre del difunto seguirá vivo en Israel. El niño será tu consuelo y amparo en la vejez. Al final del libro se hace evidente que Dios elige al débil, al que no lo merece. En tercer lugar, hemos de señalar la elección de Ruth. Para subrayar la decisión libre de esta mujer de pertenecer al pueblo de Israel y participar así de la alianza, el texto insiste en que Noemí le aconseja volver a su patria, como lo hiciera su otra hermana. Pero Ruth formula con énfasis su deseo de que el Dios de Noemí sea también su propio Dios, como viene relatado en el capítulo 1, del 16 al 17. Estamos ante una libertad humana que interviene en el plan de Dios. Ahora bien, para enfatizar el valor de esta decisión, el libro pone en contacto a Ruth con Tamar, que era una viuda atrevida que en el libro del Génesis capítulo 38 monta un plan audaz para engañar a su suegro Judá, que se negaba a cumplir con ella la ley del levirato y darle un marido. Recordemos que Ruth pertenece a Moab, un pueblo que ciertamente no es grato a los ojos de Israel, pues le trae el amargo recuerdo de la inmoralidad y de la idolatría, como viene relatado en el libro del Génesis, capítulo 19, y en el libro de los Números, de los capítulos 22 al 25. Si Tamar y Moab hacen referencia a esta inmoralidad e idolatría, en la historia de Ruth ocurre todo lo contrario. Ruth consigue fundar un linaje en un ambiente de pureza. Incluso en el campo Ruth y Booz se conocen, pero esperan castamente a estar unidos en el matrimonio. La libertad humana interviene en el plan de Dios engendrando una nueva vida, en el respeto de la ley y en la escucha de la palabra. La genealogía que presenta el Evangelio de Mateo cita pocas mujeres, entre ellas a Tamar, a Ruth y a María Santísima. La figura de la Virgen es la expresión última, el cumplimiento de esta serie de figuras en la que una mujer interviene con un sí y una elección libre en el plan de Dios para dar a luz a un hijo. Este hijo, el Hijo de Dios encarnado, que será descendiente de Tamar y de Ruth, del linaje de David. Un cuarto elemento lo encontramos en el pan y en el amor conyugal como lugares universales de encuentro. El libro de Ruth gira en torno al tema del pan y del hambre, de la alimentación. Comienza diciendo que hay un hambre en el país que provoca el traslado a Moab, donde Ruth la moabita se convierte en nuera de Noemí. Acaba el hambre y vuelven a Belén, cuyo nombre significa casa de pan. Ruth trabajaba en el campo sembrado de grano para dar a comer a Noemí, como nos lo narra el capítulo 2. Booz, el dueño del campo y pariente de Noemí, no solo permite que Ruth recoja el grano,
sino que le deja alimentarse de lo que comen sus trabajadores. Luego, después de la noche pasada en la era con Booz, éste la manda a casa con el hato lleno de cebada, cerca de 27 kilos, como narra en el capítulo 3. ¿Por qué dar tanta importancia a este tema del pan y de la alimentación? Porque el alimento se convierte en lugar universal de encuentro. En este lugar común, el hombre y la necesidad de satisfacerla se encuentran y se reúnen todos, tanto el pueblo elegido como los pueblos paganos. En este lugar se remite a aquel que da el trigo y la cebada, es decir, al creador del género humano. Por eso el hambre puede ser un motivo de encuentro con los pueblos extranjeros. Es el caso de Ruth y de Noemí, pero es sobre todo el caso de Israel y Egipto en el libro del Génesis. Recordemos que es el motivo que el autor sagrado pone para explicar la marcha de Jacob, es decir, de Israel a Egipto, como viene narrado en el libro de Génesis en el capítulo 12 y en el capítulo 26. Es el motivo por el que una extranjera, Ruth, acude a un miembro del pueblo elegido, Booz, en torno al tema del pan, ese bien que todos los pueblos necesitan. Se da el encuentro de las naciones, como vislumbra el profeta Isaías. En el monte del Señor ha preparado un banquete, y al que se darán cita todos los pueblos. Un festín de manjares sustanciosos y vinos de solera sellará la comunión universal que traerá consigo el Mesías. Por otro lado, el hambre ofrece a Ruth y a Booz la ocasión de un encuentro que se realizará plenamente en el matrimonio, que los unirá en una alianza. El libro de Ruth da a esta alianza matrimonial el carácter de signo. El acento no se pone en el amor personal de Ruth por Booz, sino sobre todo en el amor de una pagana, la moabita, por Israel, el portador de la alianza. El hambre ha sido el motor de la historia. La resolución aparece vinculada con la unión esponsal, matrimonio y descendencia, y esta unión se refiere a la edificación de la casa de Israel, como se dice en el capítulo 4. Es decir, se trata de un matrimonio que, como sucedía en la antigüedad, sella la alianza entre dos pueblos que se enfrentan juntos a su destino en una única historia. Resuena en este relato la misión del pueblo de Israel, portador de la alianza, que sirve de testigo y mediador de la fidelidad de Dios ante todos los pueblos. Mediación que culminará con la misión salvadora del Mesías, cuyo nacimiento es preparado por la historia del pueblo de Israel, del cual José y María serán sus hijos predilectos. Por último, no podemos dejar este libro sin su relectura a la luz del misterio de nuestro Señor Jesucristo, descendiente de David, descendiente de Ruth y de Booz. Él ha nacido en Belén, la casa del pan, y apoyado en un pobre pesebre que, recordemos, es el comedero de los animales. En Jesús el hombre sacia su hambre, pues Él es el pan vivo bajado del cielo, el pan que da la vida porque se entrega a manos llenas en el altar de la cruz y nos manda que le comamos en memoria suya. En Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, son congregados todos los hombres para formar una sola familia, la familia de los hijos de Dios, la iglesia nacida de su costado abierto. Que la lectura orante del libro de Ruth nos ayude a descubrir al Dios providente y al Señor de la alianza, que nos da su palabra para que tengamos vida en abundancia.